Charles Bukowski, Henry Chinaski. El 16 de agosto de 1920, en Andernach, Alemania, nació Charles Bukowski, hijo único de un matrimonio germano-americano que entre se instaló en Los Ángeles. La familia vivió las dificultades de la pobreza, puesto que, en medio de la crisis económica de la década de los 20 y los 30 en los Estados Unidos, sus padres no podían darse lujos. La infancia de Charles cruzó por los abismos de la violencia del padre del futuro autor, que jamás estabilizaría la relación con su viejo. Sus abusos fueron registrados en las novelas de Bukowski, pero la entrada al mundo de la literatura sería gracias a otra marca significativa en la vida de Charles, puesto que en la adolescencia un fuerte acné haría presencia en su rostro intempestivamente, por lo que la literatura fue un refugio para el joven autor. Una vez terminados sus estudios básicos, Bukowski derivó en diversos trabajos con el fin de estudiar periodismo, pero no logró culminar su carrera y vivió desde entonces disperso, tomando alcohol y siendo una especie de vagabundo. Por esta época comenzó a escribir sus primeros poemas que publicaría en la década de 1940. En 1944, dos de sus cuentos fueron publicados en revistas literarias de su ciudad, y aunque se sentía orgulloso de esto, no ocultaba su desazón ante la gran cantidad de rechazos que había recibido muchos de otros textos que él había enviado. Lo anterior lo llevó a dejar de escribir. What do you think of the drugs versus the alcohol? Ah, my favorite subject. I think a man can keep on drinking for a century. He'll never die. Especially wine and beer. But I've met too many young people, especially when I was working for Open City, just smoking marijuana within a 2-year period, who were intelligent at first, and after 2 years of marijuana, they just came around and they go, hey, how you doing? I'm going to be one of the first to say that marijuana is very ultimately destructive. And that finally there'll be government studies to prove that it's totally harmful, much more harmful than it's ever been exposed to have been. Because I've seen it through people that just end up, hey. And I don't like that. I like drunkards, man, because drunkards, they come out of it and they're sick and they spring back and forth. But even the light drug freaks, they're just, okay. It's like all mind circulation, all spirit has been cut off. I met good old alcoholics, this old guy Jim, I don't know if he's in, yeah, he was a great old guy. He got drunk every night. But his face was human, he'd talk to you, he'd say, well, Hank, he'd talk a definite language. These other, these kids, yeah, so yeah, I'm anti-drugs, put me down. It's a very, very lousy way to go. Just out of what I've seen, I can't go it. Be an alcoholic. If you got to be anything, be an alcoholic. What can it bring? Alcoholism, or drunkenness. If I hadn't been a drunkard, I probably would have committed suicide long ago. Working the factories, the 8-hour job, the slums, the streets. Okay, you work a goddamn lousy job, You come home at night, you're tired. What are you going to do? Go to a movie? Turn on your radio in a $3 a week room?
Or you're going to rest up and wait for the job the next day for $1.75 an hour. Hell no, you're going to get a bottle of whiskey and drink it. And go down to a bar and maybe get in a fist fight. And meet some bitch. Something's going on. Then you go to work the next day and do your simple little things, right? But you're not going to just do your 8-hour job, go back to your place in the bicycle factory. This guy told me I was working to buy. He said, you can have a job here all your life if you want. Great. Wow. I mean, alcohol gives you the release of the dream without the deadness of drugs. You know, you can come back down. You have your hangover to face. That's the tough part. You get over it, you do your job, you come back, you drink again. I'm all for alcohol, I'll tell you. It's the thing. Luego de vagar por distintas partes de Estados Unidos, logró establecerse como cartero en la oficina de correos de Los Ángeles, pero en 1955 una úlcera por poco lo mata. Un año más tarde, y aburrido de la rutina y el acoso de su supervisor, lo llevaron a tomar la decisión de renunciar a este trabajo. Se decidió entonces a dejar todo lo que tenía sobre el papel, volviendo a la poesía con 50 años de edad. El alcohol sería su fiel acompañante, pese a que tenía una advertencia médica para evitar la bebida. Sus poemas fueron siendo publicados en diferentes revistas, y en 1957 se casó con su par Barbara Fry, con quien estuvo vinculado hasta 1959. Su apuesta por la literatura lo dejó en la pobreza absoluta, y se resignó a trabajar en la oficina de correos de la que había salido años atrás. Entre toda la miseria en la que consideraba vivir, Charles tuvo una hija, a quien llamó Marina, producto de una relación con Frances Smith, y después de esto, la vida del autor mejoraría. En 1966, un joven editor compró 4 de sus poemas a $30 cada uno, y años más tarde le ofreció trabajo a Charles como escritor, bajo la promesa de dejar la oficina de correos. De manera vitalicia, por mes, el autor recibía $100 por escribir, y no tardó en entregar su primera novela, El cartero, en 1971. Desde este punto en adelante, Bukowski completó una obra abultada en la que se destaca su crudeza y oscuridad de la realidad, hablando de la pobreza, la ruina y el dolor, todo lo contrario al sueño americano que vendía el establecimiento por entonces. Bukowski vivió sus últimos años combatiendo con una leucemia, misma que acabaría con su vida el 9 de marzo de 1994 con 74 inviernos vividos.